Es un gran gusto el poder compartir con ustedes en esta conferencia virtual. Si nos has estado siguiendo, seguramente te darás cuenta que a pesar de que es virtual, es real. Porque tenemos la oportunidad de compartir nuestra fe y nuestra fe trasciende cualquier barrera temporal o incluso física. ¿A qué me refiero? A que quizás tú y yo sí tenemos que estar en cuarentena. Quizás tú y yo el día de hoy no podemos congregarnos como nos gustaría en congresos masivos y grandes. Pero eso no le quita en absoluto el poder que Dios tiene. Dios no está en cuarentena y Él puede llegar ahí a donde tú estás. Solo para recordar algunas escenas del Evangelio, ¿recuerdas el día de la resurrección? Cuando los discípulos están a puerta cerrada por medio a los judíos, porque tenían miedo de los judíos. Parece que esa escena grafica muy bien lo que el día de hoy estamos viviendo. Estamos a puerta cerrada porque tenemos miedo a tantas cosas. A contagiarnos a un virus. Y es cierto, hay que cuidarnos. Pero lo interesante es de que eso no impidió para que Jesús llegara a donde ellos estaban. A pesar de que la puerta estaba cerrada, Jesús entra, se aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Tú lo has podido experimentar. No me vas a dejar mentir, pero en estos temas que hemos estado siguiendo en esta conferencia, hemos podido experimentar cómo la presencia de Dios viene a nuestra vida y nos da paz, nos da seguridad, nos da su amor. Porque siempre que nosotros le abrimos nuestro corazón, Él entra, Él llega. Dios tiene más ganas, pudiéramos decir. Dios está hambriento, sediento de entrar a nuestro corazón. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos a un Dios que continuamente está buscándonos, está llamándonos, está tocando la puerta de nuestro corazón. Y si alguien le escucha y le abre, Él entrará y cenará con nosotros. Tendremos ese encuentro del amor que tanto estamos buscando el día de hoy. Este tema es muy importante, pero antes de entrar de lleno a profundizar en este tema, te invito a que vayamos poniéndonos en sintonía. No importa el día, el momento, la hora en que tú escuches este tema, pero sí es importante que nos pongamos en sintonía con el Espíritu que creó el tiempo, la historia, la tierra, el cielo y todo lo que existe. Porque al final de cuentas, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo nos vamos a poner en sintonía unos con otros, estemos donde estemos? Haciendo oración. Así que, ¿qué te parece si ahí donde estás, haces un momento, una pausa? Respiras profundo, sueltas el aire e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, creemos en ti. Creemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que desde el principio de la historia se ha movido en la creación. Sabemos, Señor, que todo, absolutamente todo, sucede para bien de los que te aman. Y nosotros, Señor, te amamos. Te amamos. Por eso nos hemos reunido. Por eso estamos en esta sintonía. Porque te amamos y queremos más de ti. Háblanos, Señor. Pronuncia tu palabra sobre nosotros. Háblanos. Que en este día
todos nosotros podamos experimentar tu amor, podamos escuchar tu palabra. Señor, habla, una sola palabra tuya será suficiente para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Señor, habla, pronuncia tu palabra. Llénanos de tu Espíritu que da vida. Y en este momento te decimos, ven Espíritu Santo. Te abrimos nuestro corazón de par en par y te decimos, ven Espíritu Santo, llénanos de ti. En este momento a todos los que estamos viendo este video y todos los que de una u otra manera se van a poner en sintonía en este encuentro virtual, Señor, a todos llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Llénanos de ti. Señor, te damos gracias porque tú estás actuando en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel. Y aunque nosotros podamos fallar una y otra vez, tú permaneces fiel y creemos en tu amor. Creemos en la fuerza de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás obrando maravillas en cada uno de los hermanos que se están uniendo espiritualmente, que se están poniendo en sintonía en este retiro, en este congreso, en esta convocatoria. Nada te es imposible, Señor, y nosotros creemos en ti. Por eso te damos gracias, por tu Espíritu que hace posible que podamos unirnos en una sola fe, en una sola profesión, en un solo bautismo, en un solo Espíritu, en tu Espíritu que se mueve entre nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos unimos a la iglesia triunfante, a la iglesia de los mártires, al testimonio de todos aquellos que aún en tiempos de persecución han permanecido fieles a ti. Nos unimos a ellos, a todos aquellos que están buscando tu presencia y tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. Muy bien, ahora sí, vayamos entrando de lleno a este tema. Pongamos el preámbulo, vayamos viendo cuál es el lema. ¿Recuerdas cuál es el lema de esta convocatoria virtual? Fue titulado El Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Wow! Es algo muy fuerte. Son palabras que un profeta dijo en el Antiguo Testamento y que Jesús en el Evangelio repitió. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y sin dudarlo, esperamos que el día de hoy tú también puedas decirlo con toda convicción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ese es el lema. Pero el título de este tema es La misión mesiánica de Jesús es también nuestra misión. Así como lo escuchas. La misión mesiánica de Jesús. Son palabras domingueras que vamos a ir explicando qué significa eso de la misión mesiánica de Jesús. Solamente quédate en este momento con esta idea. La misión de Jesús es también tu misión, es también mi misión. Nosotros tenemos una misión, tenemos un propósito, tenemos un objetivo, tenemos una razón. Y esa razón, ese propósito, esa misión, te vas a dar cuenta que está muy en sintonía con la misión de Jesús. Por eso es importante descubrir o recordar
cuál es exactamente la misión que Jesús tenía cuando vino a esta tierra. Porque esa misión de Jesús, en cierta manera, también es mía, también es tuya. Sé que ya lo hemos estado meditando, pero no está de más el volver a repasar el texto de San Lucas. Porque este texto de San Lucas subraya muy bien cuál es la misión de Jesús. Y que de una u otra forma, de este texto nosotros sacamos el lema: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo vamos a ver en San Lucas capítulo 4, ¿verdad? Versículos 18 y 19. Sé que ya lo hemos meditado, solamente voy a mencionar algunas características. Dice así el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. En este texto nosotros podemos ver una razón. La razón de por qué Jesús se hizo hombre es para salvarnos. Y la razón del por qué el Espíritu Santo unge a Jesús es para que esa salvación llegue a nosotros. Y hay algunas características muy claras en este texto. Número uno es que hay una razón, hay un propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Hay un movimiento. No es para que te quedes así bonito, contento, así, qué chévere, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. No, hay una razón, hay un porqué. Y el texto lo dice. Primero, para anunciar a los pobres la buena nueva. El Espíritu viene a Jesús para que anuncie, pero también viene sobre tu vida y sobre mi vida, para que también nosotros anunciemos la buena nueva a los pobres, a aquellos que la necesitan, a aquellos que están necesitados de escuchar buenas noticias. El día de hoy, ¿quién no necesita escuchar buenas noticias? Cuando tú prendes la televisión, vemos puras malas noticias. Cuando agarras un periódico, son malas noticias. Solamente el Evangelio, solamente Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos anunciar esa buena noticia, proclamar las buenas noticias. Ahora, nos ha enviado también a proclamar la liberación a los cautivos. Esto no solamente es anunciar una buena noticia, que eso ya es mucho, pero también implica el proclamar la liberación. Y Jesús lo hace de una manera muy clara. Él viene a liberarnos. ¿En qué momento? Cuando muere en la cruz. Nosotros podemos verlo. Su sacrificio nos da la libertad. Pero también hay algo más. Y es importante. Que ese proclamar la liberación, Jesús nos salvó. Jesús murió en la cruz. Él es el único salvador. Pero necesitamos proclamarlo. Necesitamos anunciar que ya somos libres en Jesús. Y ese también es nuestro trabajo. Pero bueno, vemos ese movimiento. El proclamar las buenas noticias, pero también el proclamar la liberación a los cautivos. Y dar la vista a los ciegos, dice el texto. No es solamente el decir, hay buenas noticias. También hay que liberar y también hay que señalar cuál es el camino, que los ciegos puedan ver cuál es la razón, sobre todo el día de hoy, que entre tanta confusión, entre tanta mala noticia, entre tantos vicios que encadenan, a veces se pierde esa buena noticia de la libertad, esa buena noticia de poder mirar y caminar con un propósito, con una razón. El siguiente texto es dar libertad a los oprimidos.
Hay una diferencia entre dar libertad a los cautivos y entre liberar a los oprimidos. Porque muchas veces nosotros decimos, pues yo no tengo vicios, ¿verdad? Yo no estoy cautivo. Una persona cautiva pudiera ser aquella que está encadenada, aquella que no es libre, que tiene vicios, que tiene ataduras, que tiene muchos complejos. Hay que liberarlas, hay que mostrarles el amor de Dios y la sangre del Cordero que puede liberar y romper toda cadena. Pero muchas veces las personas son libres, no tienen ningún vicio, pero resulta que están oprimidas, que están tristes, que no tienen esa alegría, que no tienen esa chispa, que no tienen ese poder interior, que no tienen esa razón de vivir, esas ganas de luchar, ese ímpetu. Pues también el Espíritu viene para que nosotros liberemos a ellos que están oprimidos. Y en un tema, me parece que en el primer tema se habló ampliamente sobre proclamar el año de gracia del Señor. Este es el tiempo. Hoy es el tiempo más privilegiado para vivir la fe. Este es el momento. Ahora, como primer punto, quedó claro, Jesús tiene una misión. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena noticia, para proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y anunciar el año de gracia del Señor. Pero hay algo más. ¿En qué momento la misión de Jesús se cumple? ¿Te has hecho esa pregunta? Si nosotros pudiéramos mencionar, pues cuando Jesús muere en la cruz, ahí nos da la libertad. Ahí se abrieron las puertas del cielo. Pero ahora a nosotros nos toca entrar al cielo. Ahí, en la cruz, se abrió de par en par la posibilidad de experimentar el amor del Padre. Pero ahora a nosotros nos toca el poder experimentarlo, el poder recibirlo. Y es aquí donde entra el segundo punto de este tema, que es muy importante. El ser llamados por Dios. Desde el Antiguo Testamento hay muchos textos que nos hablan de esto, ¿verdad? Dios nos llama por nuestro nombre. Él nos ha elegido, ¿verdad? Él nos conoce, nos ama. De una manera muy clara. La salvación de Jesús, la misión de Jesús se da en nosotros el día de hoy cuando nosotros reconocemos que somos llamados por Jesús. Cuando nosotros le respondemos a este llamado. ¿De qué manera? Cuando somos discípulos de Jesús. Vamos a leer en el Evangelio que cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama con una razón, con un propósito, con algo muy concreto. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, nosotros vamos a ver este llamado. Presta atención, porque es también para ti el día de hoy. Y yo creo que si estás viendo y estás siguiendo estos temas, es porque tú ya escuchaste ese llamado en tu corazón. Dice así el texto. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Hagamos una pausa. Jesús nos llama. ¿Para qué? Para estar con Él. Eso es lo primero. Para que estemos con Jesús. ¿Y para qué? ¿Qué sucede cuando tú y yo estamos con Jesús?
¿Qué sucede cuando tú y yo escuchamos la palabra de Jesús? Milagros, milagros. Cuando Jesús pronunciaba su palabra, la tempestad se detiene. Cuando Jesús pronunció su palabra, el ciego recobraba la vista. Cuando Jesús pronunciaba su palabra, Lázaro resucitó. Cuando tú escuchas la palabra de Jesús, es cuando milagros suceden en nuestro interior. Es cuando esa misión de Jesús de proclamar la buena noticia, de liberar a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de sanar al oprimido. Es decir, eso sucede cuando tú y yo somos discípulos de Jesús. Cuando tú y yo estamos un tiempo con Jesús. Y este llamado tiene dos dimensiones: el estar con Jesús y luego el enviarnos a predicar. Ser discípulo para después ser apóstol. Es como una continuación sin dejar de ser discípulo. Vámonos despacio. Jesús tiene una misión: el salvarte. Jesús tiene una misión: el sanar tu corazón. Jesús tiene una misión: el que tú seas feliz. Para eso vino Jesús, para que tú experimentes el amor del Padre, para que seas feliz. Pero ¿en qué momento nosotros experimentamos eso? Cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús. Cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros decidimos creer en Él. Y eso es un proceso. Eso es ser discípulo de Jesús. Hoy Jesús me dice una cosa. Mañana va a invitarme a que vaya mar adentro. Después me va a invitar a que lance otra vez las redes. Después me va a invitar a que camine sobre agua. Jesús va poco a poco mostrándome nuevos horizontes en mi fe. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque muchas veces nosotros creemos que las cosas suceden así, como de milagro, rápido, de la noche a la mañana. Y sí, puede ser que de la noche a la mañana, justo en este momento, tú experimentes el amor de Dios. Pero eso no es todo. Hay más. Hay mucho más. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. No solamente para hacerte pasar un buen rato. Porque a veces nosotros pensamos que los retiros, los congresos, los temas, las horas santas y la misa son para pasar un buen rato. No, la misión de Jesús es para que tengamos vida y vida en abundancia. No solamente un buen rato. Jesús no quiere darte vacaciones. Él quiere darte todo un estilo de vida, de felicidad, de amor, de paz. Pero escucha, el estar con Jesús, el aprender con Él, el recibir su palabra, el ser sanados por Jesús, todo eso en nuestro interior se va abriendo como cascadas, como corrientes de agua viva. Se va abriendo como raudales que no se pueden contener. Y cuando nosotros estamos recibiendo todo esto en nuestro interior, cuando Jesús nos está sanando, nos está formando, nos está resucitando, nos está mostrando el amor del Padre, es para que entonces seamos apóstoles. Recuerda lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3:13. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder. Continúa el texto. Con poder. Y me gusta mucho porque la palabra poder en griego también implica la idea de dinamita. Es explosión.
Es algo que no puedes contener. De nada te sirve tener dinamita si esta no explota. De nada te sirve recibir el poder de Dios si este no se manifiesta. Vamos despacio, porque esto es importante, es muy importante. El ser sanados por Jesús tiene un propósito, y el propósito es continuar con la obra de Jesús. No es solamente quedarnos en un rato bien chévere, así que, ¡ay, qué bonito, qué padre! Y ese es el problema que muchas veces sucede el día de hoy. Que vamos a los retiros, nos sentamos, ¡ay, sentimos tan bonito la presencia de Dios! Que nos paramos y nos vamos a nuestras casas y lo dejamos todo como si fuera un recuerdo muy bonito de algo que sucedió en aquel retiro, en aquel congreso, en aquella convocatoria. Pienso, ¿por qué no? Quizás, que atrás de todo este movimiento espiritual que está sucediendo, justo ahora, justo en este momento, es porque quizás Jesús quiere sacudirnos y que nos demos cuenta que no es cuestión de un momento, de un retiro, sino que eso que nosotros experimentamos en aquellos congresos, en aquellas convocatorias, lo podemos experimentar en nuestras casas, lo podemos experimentar en nuestra familia, lo podemos experimentar ahí donde estamos, porque es poder de Dios para la misión. El poder más grande que nosotros podemos ver en la manifestación del amor de Dios no es solamente cuando lo recibimos, sino cuando lo compartimos. Es cuando se multiplica más. Y mientras más lo compartes, más real se vuelve para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 22. Esto está muy bonito. Te va a gustar mucho este texto, porque aquí queda más claro. ¿Ya lo tienes? Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22. Es el texto de una de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Y Jesús les dijo esto: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Me detengo aquí. Yo sé que muchos de estos textos se aplican de una manera literal y radical a los obispos, pero también son para ti, para mí. También para ti, para mí, tenemos una misión muy clara. Quizás no para pastorear un rebaño grande de una iglesia o arquidiócesis, pero sí para pastorear nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Y así como el Padre envió a Jesús, así Jesús te envía a ti y a mí. ¡Wow! El Padre envió a Jesús con un propósito: la salvación. ¿Recuerdas cuál es el propósito? ¿Cuáles son los puntos? Es nuestro lema: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Eso que Jesús vino a hacer en la tierra es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. La misión de Jesús es también mi misión. Y es así de claro, así de fuerte. Ahora, tú podrás decir: bueno, pero Jesús,
Jesús hizo muchos poderes, o sea, Él tenía poder, Él sanaba a los enfermos, Él resucitó a Lázaro. Todo eso lo hizo por el poder del Espíritu Santo. El texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Quien abrió el mar rojo no fue Jesús, fue Moisés, porque fue obediente a Dios. Y nosotros pudiéramos ver todos los milagros del Antiguo Testamento que los profetas realizaron porque escucharon y fueron obedientes a Dios. Ellos no tenían en plenitud la presencia del Espíritu Santo como tú y como yo la tenemos el día de hoy. ¿Quieres ver milagros? Toma la misión de Jesús como tu misión. ¿Quieres ver el poder de Dios puesto en acción? Entonces sal y predica el Evangelio así como Jesús lo predicó. Porque la misión de Jesús es también tu misión. Por razones de tiempo ya no leo el siguiente texto, pero léelo tú en tu casa. Marcos capítulo 1, versículo 30 y 31. Muy breve, pero muy fuerte. Jesús llega a la casa de Simón Pedro y su suegra, la suegra de Simón Pedro, está en cama con fiebre y le hablan de ella. Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta, la fiebre desaparece y ella se puso a servirles. Cuando alguien me pregunta: Padre, ¿cómo puedo estar yo seguro que el encuentro que he tenido con Jesús es real? Yo les digo: ¿estás sirviendo? ¿Estás predicando el Evangelio? Si lo estás haciendo, es real. Si no predicas el Evangelio, si no te pones en servicio al Evangelio, entonces lo dejaste en un momento emocional. Es imposible tener un encuentro con Jesús y no amarlo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, lo amas. Es imposible amarlo y no seguirlo. Cuando lo amas, lo sigues. Es imposible seguirlo y no servirle. Porque cuando tú sigues a Jesús, te pones a su servicio. Es imposible servir a Jesús y no anunciarlo. ¿Te das cuenta? Es imposible tener un encuentro con Jesús y no amarlo. Amarlo y no seguirlo. Seguirlo y no servirle. Servirle y no anunciarlo. El día de hoy, el Espíritu nos está confrontando a todos nosotros de una manera tan fuerte, tan real, porque pareciese que antes los servidores eran solamente los que se paraban y tomaban un micrófono, los que estaban allá en la tarima, en el escenario. Hoy estás en tu casa. Hoy no hay ningún escenario. Hoy estamos en nuestras casas. Pero hoy, como nunca, estamos siguiendo las huellas del Cordero. Hoy, como nunca, nos estamos abriendo a este mover del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Y así como San Pablo, hoy podemos testificar que el Evangelio no está encadenado. El Evangelio se sigue predicando y siguen sucediendo milagros en todos los rincones de la tierra. Hoy, si tú le abres el corazón a Jesús y tomas la decisión de ser discípulo y de ser apóstol, verás grandes cosas suceder. No es nuevo esto que te estoy diciendo. Quiero que te quedes con esta idea. He descubierto que muchos no saben lo que significa la palabra cristiano. Cuando incluso yo pregunto,
¿Por qué le decimos a Jesús Cristo? Muchos se quedan pues porque Jesucristo crucificado. Les digo no. La palabra Cristo en griego significa ungido. Y la palabra ungido en hebreo significa Mesías. Mesías en español significa ungido. Mesías en griego significa Cristo. Por eso Jesús es el Cristo, Jesucristo, porque Él ha sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar la buena noticia, para liberar a los oprimidos, a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar un año de gracia del Señor. Pero te voy a decir algo, Jesucristo no es el único ungido. El día de tu bautismo, tú fuiste ungido con crisma. Y en ese momento tú te convertiste en un cristiano, es decir, en un ungido, porque fuiste ungido el día de tu bautismo. ¿Para qué? Para ser profeta, sacerdote y rey. ¿Estás viviendo tu misión profética? ¿Estás viviendo tu misión sacerdotal como alguien que se puede dirigir a Dios? ¿Estás viviendo tu misión real como el hijo del rey? ¿O estás viviendo como un extranjero, como un plebeyo, como alguien que está lejano? Por eso, entendiendo esto, podemos entender el título de este tema. La misión mesiánica de Jesús es también nuestra misión. Mesiánica, del Mesías, del ungido, el Cristo. Tú también eres el Cristo. Tú también eres un cristiano, un ungido. Claro, Jesús es el que nos ha ungido y es Él el que nos envía. Y para poder tener esta misión, tenemos que estar a sus pies, ser discípulos y ser apóstoles. No vayas a cometer el error de pensar que al ser apóstol ya no eres discípulo. Tienes que seguir siendo discípulo para poder continuar siendo apóstol. Vaya que hemos hablado de mucho en estos temas de reflexión. Hemos meditado en la importancia de vivir el año de gracia, de abrirnos a este tiempo de gracia. Hemos meditado la importancia de ser ungidos para el servicio, de ser libres como cristianos. Hoy estamos entendiendo que en este momento, si queremos ver milagros, tenemos que tomar la misión de Jesús como nuestra. Y si tú le abres tu corazón, si tú te decides a seguir las huellas del Cordero, entonces tu vida va a cambiar completamente. No por un momento, sino estamos hablando de un proyecto de vida. Momento enseguida, ve preparando tu corazón para la hora santa. Y nada le es imposible a Dios. Ve preparando tu espíritu y estoy seguro que Dios te tocó, te habló en este momento. Toma esa voz, esa palabra en tu corazón, medítala, hazla tuya, confróntate y deja que eche raíces en tu interior. Creo que en este momento, gracias a la tecnología, puedes escuchar una y otra vez esto. Pero más que solamente escuchar, es tiempo de dar el paso y vivirlo. Te invito a que cierres tus ojos un momento ahí donde estás.
y que le digamos a Jesús: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque tú has venido a mostrarnos el rostro misericordioso del Padre y que por tu sacrificio en la cruz somos libres para amarte y para experimentar el amor del Padre. Pero también, Señor, tú nos invitas y nos llamas a cada uno de nosotros para estar contigo, para ser sanados, para ser liberados, para ser restaurados y también para compartir esto con aquellos necesitados, para llevar esta buena noticia a aquellos que la necesitan escuchar, para que los corazones sean liberados, para que los ciegos puedan ver, para poder proclamar que este es el año de gracia. Señor, ve preparando nuestros corazones para que en el momento de la oración nada nos distraiga, sino que podamos rendirnos a tu corazón y poder levantarnos como sacerdotes, como profetas, como reyes, pues para eso tú nos has ungido. Gracias, Señor, por tu Espíritu que se mueve en nosotros. Virgen María, Madre nuestra, tú la llena de gracia, tú la llena del Espíritu Santo. En ti, María, de una manera singular, la palabra se hizo carne. Tú que eres la perfecta discípula del Padre y de Jesús. Enséñanos, María, intercede por nosotros para que también nosotros podamos guardar la palabra de tu Hijo en nuestro corazón y para que también en nuestra forma de vivir Él se pueda encarnar y podamos dar testimonio del nombre de ser cristiano. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sigamos disfrutando este tiempo de gracia en nuestros corazones.